Bien, como complemento al teórico, a lo que vimos de la presentación del libro Imágenes de Síntesis 3, lo que les quiero mostrar es un pequeño ejercicio, una pequeña perspectiva angulada, o sea, dos puntos de fuga, con una figura muy simple, un cuerpo muy simple. Es este prisma que tenemos acá, esta es la proyección horizontal, o sea, la vista superior, vista anterior y vista lateral izquierda en este caso. Lo que va a cambiar entonces con lo que era la perspectiva que veíamos la semana pasada es que la orientación de los lados o la orientación del cuerpo ya no es con dos lados paralelos a la pantalla y dos lados perpendiculares, sino que las caras o las aristas forman un ángulo con lo que va a ser la pantalla que vamos a colocar en la parte posterior, o sea, lo que es el plano vertical de proyección. La información que tenemos acá: proyección horizontal, que está acá, proyección vertical y una proyección lateral. Lo primero que tenemos que hacer para tener los elementos de la perspectiva cónica, una vez que tenemos la vista superior, entonces es ubicar lo que va a ser la línea de visual media, o sea, dónde nos vamos a ubicar nosotros como observadores, qué es lo que vamos a querer mostrar. Podemos mostrar algo más hacia un lado o hacia el otro, o algo más central, en donde el cuerpo quede mitad a cada lado de la línea de visual media. Trazo esta recta como línea de visual media. Sobre esta recta yo sé que va a estar el observador y la intersección de esta recta con la línea de horizonte va a ser el punto principal, o lo que era el punto de fuga en las perspectivas a un punto. Una vez que tengo esto acá, lo que puedo hacer es hacer la verificación del ángulo de 45 grados para ver la posición del observador. Entonces, con la escuadra y más o menos promediando el ángulo de 45, lo que hago es llevarlo hasta la posición en que vea que uno de los vértices, en este caso es uno, podría llegar a ser los dos, o el primer vértice en realidad toque a esa escuadra o a ese ángulo, y me fijaría una primera posición del observador acá. Lo que tengo que hacer, el paso siguiente, es en un plano lateral, que vamos a hacer acá hacia la derecha, vamos a plantear lo que es la vista lateral de este cuerpo, ¿sí? Lo que es la silueta nomás de la vista lateral, el punto de más adelante y el punto de más atrás. La altura de este cuerpo la voy a obtener de lo que tengo acá dibujado como vistas fundamentales, y es lo que va desde la línea de tierra hasta la parte más alta, y lo marco acá, ¿sí? Esa entonces es la silueta de la vista superior del objeto. No hace falta dibujar las partes interiores si las tuviera, porque lo que me interesa a mí es el encuadre de lo que es la silueta. Y acá tengo la altura del observador, esta distancia que vendría a ser h, la distancia desde la línea de tierra a la línea del horizonte. Tomo esa distancia desde el plano horizontal hasta la línea de horizonte, un poquito más cerrado, vengo y la marco acá, ¿sí? Entonces ahí, que es la línea del horizonte, también por supuesto pasa la línea de visual media en la proyección lateral. Lo que tengo que hacer acá es verificar el encuadre, pero ahora con el ángulo de 30 grados. Entonces, promediando el ángulo de 30 grados con la escuadra, voy a ir retirándolo hasta que vea, fíjense, que la proyección entre completa en ese ángulo de 30 grados. Más o menos, calculamos que es por ahí, ahí es tangente, así que me está dando esta posición del observador. Si me adelanto un poquito, ya hay sectores de la proyección que no van a entrar en ese ángulo. Entonces fíjense, yo tenía esta posición en el ángulo de 45 grados y esta posición en el ángulo de 30. La posición que me da el observador más alejado es la que voy a adoptar para ubicar realmente el punto B, ¿sí? Entonces este es el ángulo de 30, acá, un poquitito más atrás en realidad de lo que lo marqué, acá. Y entonces no voy a utilizar la posición del ángulo de 45 porque me daría más adelante y no me daría el encuadre con el ángulo de 30 grados. Entonces ahí, si quisiera verificarlo ahora, ubico la escuadra repartiendo el ángulo de 45 mitad a cada lado y veo por supuesto que la proyección horizontal entra dentro de ese ángulo de 45. Entonces,
lo voy a dejar en esa posición al observador, ¿sí? 45 y 30 grados. Tomando la altura del observador, que la tengo acá marcada, la marco desde lo que es, esto va a ser B sub 1, esto es B sub 3, porque esto es el plano B3, siendo que esto es el H1. Desde B1 hacia adelante, y acá no me tengo que confundir, vamos a borrar ese otro punto que me había quedado de antes, ese. Este es el observador abatido, ¿sí? Línea visual media, observador, observador abatido, y ya prácticamente voy teniendo todos los elementos de la perspectiva. ¿Qué es lo que me está faltando? Tengo línea visual media, está encuadrada, está el observador abatido y la proyección horizontal. Lo que tengo que hacer es determinar la ubicación de la línea de tierra. Entonces, un poquito separado de la proyección horizontal, y esto lo puedo hacer en cualquier posición en realidad, voy a trazar esta línea que es la línea de tierra, ¿sí? La línea entre el plano horizontal y el plano vertical. Y de la línea de tierra hacia arriba, esta altura, que es la altura del observador, voy a marcar esa distancia. La intersección de la línea de visual media con la línea de horizonte que va a aparecer acá es el punto P, el punto principal, y esta entonces es la línea de horizonte. Sobre la línea de horizonte van a estar los puntos de fuga. ¿Qué hago entonces para ubicar los puntos de fuga de esta perspectiva? Veo que las aristas tienen esta dirección a 45 grados hacia la derecha y las otras tienen esta dirección a 45 grados hacia la izquierda. Así que lo que tengo que hacer es, con esa misma inclinación, pero pasando por el observador en proyección horizontal, trazo hasta que corto la línea de tierra. Cuando corto la línea de tierra, con una vertical me voy hasta la línea de horizonte. Y esto es el punto de fuga 1. A este punto van a fugar todas las rectas que tienen esta inclinación. Lo mismo hago con la otra dirección. Los 45 grados hacia allá, desde la proyección horizontal del observador, hasta que corto la línea de tierra. Y a partir de ahí, con una vertical, a la línea de horizonte. Y esto es punto de fuga 2. Entonces ahora ya puedo empezar con la perspectiva propiamente. Nosotros lo que hacíamos en una perspectiva a un punto de fuga era prolongar las aristas perpendiculares al plano vertical, extenderlos hasta que cortaba la línea de tierra y desde el punto lo fugábamos. Lo que vamos a hacer ahora es el mismo procedimiento, pero considerando la inclinación de las aristas. Entonces, si yo tengo estas aristas inclinadas a 45 grados, yo lo que voy a hacer va a ser extenderlas hasta que corten la línea de tierra y me va a dar un punto acá y un punto acá. ¿Sí? Y ahora desde este punto de fuga, que es a donde fugan esta dirección de aristas, lo que voy a trazar va a ser la perspectiva de esas rectas. ¿Sí? Acá puedo no trazar todas las rectas para no tener tantas líneas en el dibujo. Entonces tengo esta recta y esta recta son estas dos en perspectiva. Yo ahora podría utilizar el observador abatido para replantear este vértice en la perspectiva, este vértice en la perspectiva, pero lo que podría hacer también sería utilizar esta dirección de aristas y este punto de fuga para hacer lo siguiente. Volver a extender, pero ahora estos lados hasta que tocan la línea de tierra y este lado también hasta que toca la línea de tierra. Y desde el punto de fuga de la derecha, el punto de fuga 2, y por esos puntos, lo que voy a hacer va a ser fugar esas rectas, ¿sí? Encontrar la perspectiva. Y fíjense qué es lo que pasa con los puntos que yo había marcado, relevando los dos vértices del observador abatido. Me dan en el mismo lugar. Esto es una de las posibilidades que me da la perspectiva a dos puntos de fuga. Utilizar un procedimiento y verificar con el otro. Hubiera podido trabajar directamente con los dos puntos de fuga y verificar con el observador abatido. Eso es lo que vamos a hacer con este vértice y este vértice. Porque fíjense que esta recta se cruzó con estas dos y esta recta también se cruzó con estas dos en perspectiva. O sea que aparecieron este vértice y este.
Si yo los quería llevar a la perspectiva desde el observador abatido, pasaba una recta del observador abatido por este vértice hasta la perspectiva y me da ese punto. Desde el observador abatido paso por este vértice hasta la perspectiva y me da ese punto. Hay pequeños errores siempre, pero lo importante es ir verificando que la posición es bastante aproximada. Una vez que tenemos eso ahí, se los voy a reforzar como para que lo vayan visualizando mejor. Lo que tengo es la perspectiva del rectángulo de la base, lo que va a contener en realidad a la proyección horizontal del modelo. ¿Sí? Este rectángulo que está acá es en la perspectiva a 2 puntos de fuga. ¿Qué es lo que sigue ahora? Levantarlo. Ya tengo la proyección horizontal en la perspectiva. Sé que desde cada vértice tengo que trazar una recta vertical, donde van a estar las aristas verticales. Lo que me va a faltar va a ser trasladar la altura a la perspectiva. ¿Y cómo hacíamos eso? Vamos a tomar desde la prolongación de esta recta hasta donde toca la línea de tierra y vamos a trasladar una altura del modelo, que sería esta que está acá. ¿Sí? Cuando la tengo medida, la llevo ahí y marco. Sobre una recta vertical que va desde este punto hasta esa marca, tengo la verdadera magnitud de la altura y eso lo debería marcar en rojo. Entonces, todos los puntos que estén en este plano y que tengan esta altura, yo los puedo trabajar con esta fuga. Si yo quiero tomar esa altura en otro plano, lo tengo que extender, como por ejemplo este acá. Si yo quisiera tomar esta altura en esta cara, a partir de este punto, llevo esta verdadera magnitud y fugo. Lo tengo acá y entonces lo que hago es utilizar el punto de fuga 1 para obtener la perspectiva. Entonces fíjense, esta verdadera magnitud fugada corta a esta arista acá y a esta otra arista vertical acá. Fíjense que se armó ya esta cara en la perspectiva. Y tengo que armar o tengo que trasladar los dos vértices que están sobre estas dos rectas para poder completar el prisma completo. Y puedo hacer distintas cosas. Una, por ejemplo, es decir, bueno, voy a llevar sobre una de las prolongaciones de estos lados una verdadera magnitud, una altura que es igual a esta y fugarla para que se crucen entonces con estas rectas verticales y completar el prisma. Pero eso sería a lo mejor introducir algún error, porque si es esta misma altura y yo ya cuento con este punto de fuga, yo sé que desde estos vértices, que son estos dos, hacia aquel lado, hacia este punto, fugan las aristas en este sentido. ¿Sí? Ahí y ahí. Entonces esas rectas en perspectiva cortan acá y acá. Y esos son los dos vértices que me estaban faltando en la cara lateral que está de este lado. Como verificación, estos dos puntos, que en el espacio están unidos por esta arista que está acá, que fugan a este punto de fuga, se tendrían que unir en una línea que parte del punto de fuga y si la trazo, une por supuesto esos dos puntos. Entonces con eso, con los mismos puntos de fuga de la perspectiva a 2 puntos, puedo dibujar y verificar lo que estoy haciendo. ¿Sí? Refuerzo con lo que me voy a quedar. No dibujo las líneas invisibles para que se aprecie el prisma, todas las rectas, y ahí tengo entonces la perspectiva a 2 puntos de fuga de este cuerpo que tenía acá. Por supuesto, si hay cosas interiores, ahora las tengo que ir dibujando adentro. Otra cosa que les quería marcar es el tema de que nosotros hablamos de perspectiva a 1 punto, 2 puntos de fuga, y no es algo que sea absolutamente correcto, porque en las perspectivas cónicas hay tantos puntos de fuga como direcciones de arista haya en el cuerpo que vamos a representar. O sea, eso me dice que yo puedo trabajar una perspectiva con distintos puntos de fuga, no con 1 o 2 únicamente. Incluso podría trabajar esta perspectiva trabajando con el punto principal, como hacíamos en el caso de las perspectivas paralelas. Por ejemplo, ¿qué es lo que les quiero decir con esto?
Si yo tuviera, que es una situación que pasa seguido, un papel de este tamaño nomás, que no entra uno de los puntos de fuga, que no puedo hacer esto acá, o sea, de trabajar como trabajé acá, puedo recurrir a este punto para ir dibujando la perspectiva. Y el resultado va a seguir siendo siempre el mismo. No tan cómodo, pero vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para trasladar este punto a la perspectiva cónica, pero no utilizando este punto de fuga, sino el principal? Si yo quiero utilizar el punto principal, entonces yo a los puntos o a las rectas las traslado, las prolongo hasta la línea de tierra con una línea perpendicular a la línea de tierra o paralela a la línea de visual media, que es lo mismo. A partir de ese punto y por el punto de fuga o el punto principal, lo que hago es trazar la perspectiva. ¿Sí? Entonces fíjense, va a ser esta recta la que yo trazo. Si yo tengo el observador abatido y tengo el vértice en la proyección horizontal, voy a trazar esta recta para cortar esa perspectiva y me va a dar este punto. Este punto es la perspectiva cónica de este y lo obtuve con el punto principal. Si yo quiero encontrar la perspectiva entonces de este segmento, tengo que trabajar ahora con este punto, con ese vértice de la proyección horizontal, trasladarlo hasta que corte la línea de tierra, por el punto principal trazar una recta que va a ser la perspectiva, y por el observador abatido y pasando por este punto en la proyección horizontal, trazar esta recta que fíjense que me da en este punto. Entonces, obtengo la perspectiva de esta recta que fuga a este punto de fuga, pero lo puedo trazar utilizando el punto principal, o sea, trabajando con los extremos y después uniéndolas. Para trazar la altura es el mismo procedimiento, verdadera magnitud de la altura, la fuga y por supuesto que me va a dar el mismo resultado.